Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bastante bien, gente de Sergio Caballero. En este video aprenderemos a cómo crear nuestra primera red neuronal. Y para hacer este video lo más sencillo posible, voy a dar una breve introducción de lo que es un entrenamiento. Prácticamente se basa en una entrada de datos que le vamos a dar. Y para este ejemplo vamos a ver la imagen y vamos a ver cómo podemos compararla con los datos que nosotros vamos a entrenar. Y prácticamente la práctica que vamos a hacer sería predecir el valor de grados Celsius a grados Fahrenheit. Pero muchos me van a decir, ¿no podemos ocupar una fórmula? Bueno, la idea de hacer este ejercicio es entender cómo funciona la entrada de datos, el entrenamiento y posteriormente la predicción. Por eso es que voy a hacer un ejercicio bastante simple para entender la base de cómo funciona este algoritmo. Y pues por supuesto lo vamos a hacer en Google Colab. Pero antes de empezar con el proyecto voy a enseñarte la entrada de datos y vamos a, por ejemplo, aquí utilizar la calculadora, que es, por ejemplo, si es programación pura, vamos a ponerle 20. Y aquí nos dice que 20 grados Celsius va a tener un valor de 68 grados Fahrenheit. Prácticamente lo que vamos a hacer es poner cualquier valor de grados Celsius, sin fórmula, obviamente, con una entrada de datos que en este caso van a ser los ejemplos. Y bueno, pues para eso me he tomado la tarea de irme a esta página llamada mexiconetwork.com, convertidor de temperatura. Obviamente pueden agarrar ustedes cualquier dato para compararlo. Y bueno, vamos a empezar a explicar lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es agarrar esta columna, bueno, estas dos columnas, con cada uno de estos datos, en este caso de las filas, y prácticamente, por ejemplo, yo le voy a decir que menos 40 va a ser igual a menos 40 grados Fahrenheit. Voy a agarrar algunos valores de aquí y bueno, prácticamente lo que va a hacer es que menos 40 va a crear un tensor, en ese caso, para los valores que yo le esté dando. Algo así. Supongamos que este es menos 40, este es menos 30, el número 2, el menos 20 va a ser la capa 3, en este caso la entrada de los datos, y lo que va a hacer es que cada uno de estos datos lo va a sumar. En este caso va a ser un tensor con una operación bastante sencilla donde va a comparar los datos de diferencia, ¿vale? Entonces el menos 40 ya se comparó con el menos 40.0, con el menos 22 y menos 40, es decir que de esa forma va a obtener el promedio del valor de la diferencia de cada uno de ellos, ¿vale? Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero quería explicarles lo que vamos a hacer para que tú puedas entender cómo lo vamos a hacer y cuál es la teoría fundamental. Y bueno, prácticamente estas capas funcionan pues para cualquier dato, ¿vale? Entonces, la primera regla que yo establecí para crear una inteligencia artificial que sea bastante eficiente es los datos. Los datos deben ser lo más claros posibles, lo más limpios posible. Y para este ejercicio, la verdad es que este me resultó pues bastante fácil de hacer. Entonces, bueno, una vez entendiendo lo que vamos a hacer es que vamos a tener una capa 1 de datos, la capa 2, la cual vamos a compararlas y prácticamente se van a realizar operaciones. Voy a dejar esta imagen abierta y por supuesto al momento de hacer una predicción vamos a tener una capa de salida con un valor, ya que prácticamente comparó todos los valores, pero para que esto pueda funcionar obviamente los valores deben estar correctos, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer primero es dirigirnos a Google Colab y vamos a darle en nuevo notebook. La ventaja de esto es que se va a guardar en nuestro Google Drive, ¿vale? Entonces si nosotros nos vamos a Drive, vamos a crear una carpeta o un proyecto, le damos nuevo, le damos en más y le damos en Google Collaborate, ¿vale? Prácticamente pues una vez hecho esto nos va a decir que ingresemos un nombre, ¿vale? Y aquí podemos empezar a crear el proyecto, ¿vale? Entonces, bueno, yo para no tardarme tanto con este video tutorial voy a explicar paso a paso de lo que yo hice, ¿vale? Bueno, para ello voy a abrir un proyecto y vamos primeramente a importar las librerías de TensorFlow como TF y NumPy como NP, ¿vale? Lo ejecutamos y vamos a ver las versiones de TensorFlow y de NumPy. Prácticamente esto lo hago porque constantemente Google actualiza la plataforma de Google Collaborate, entonces a veces cuando actualizan
los repositorios, pues luego es difícil trabajar con las versiones más actuales, porque resulta que el tutorial que yo estoy haciendo en 2 años pues ya no funciona, porque pues ya actualizaron las versiones. Entonces prácticamente es bueno saber en qué versión estamos trabajando, ¿vale? Nada más necesitamos esas 2 librerías de momento. Y bueno, aquí vamos a crear la primera entrada de datos, que la cual vamos a llamar a NumPy, y le vamos a decir array para mandar a llamar una lista, y en este caso vamos a ingresar los datos. En este caso vean que en este ejemplo estoy poniendo el primero como menos 40 grados Celsius es igual a menos 40 grados Fahrenheit, ¿vale? Prácticamente vamos a poner varios valores. En este caso van a ser 8 ejemplos prácticamente. En este caso 39 grados Celsius equivalen a 102.2 y sucesivamente. O sea, pueden ser valores aleatorios, pero que los datos estén bien y estén en orden, ¿vale? Si te das cuenta, aquí menos 40 y menos 40 pertenecen a esta lista que yo he extraído de aquí. Menos 10 equivale a 14 y bueno, así sucesivamente. La verdad no es necesario poner muchos datos, ¿vale? Pero esto ya va a depender de ti. Yo nada más puse 8, ¿vale? Aquí es importante que lo pongas como dato de tipo flotante, porque pues tiene un punto decimal, ¿vale? Ahora vamos a cargar esta entrada de datos y vamos a crear ahora las capas, ¿vale? Las capas prácticamente van a ser el número de conexiones que vamos a establecer, como se ve aquí en esta imagen, ¿vale? Van a ser la capa, ¿vale? En este caso vamos a crear 3 capas y la capa N, que va a ser la del modelo resultante. Entonces vamos a llamarla esta capa 1, capa 2 y capa 3, y esta sería nuestra capa N, ¿vale? Prácticamente aquí vamos a cargar TensorFlow. Hay una librería que es de Keras, ay, por aquí me equivoqué, ¿vale? Keras, y vamos a decirle que sea una capa densa. Va a tener 2 unidades y la primera capa va a tener un input shape de 1. Vamos a crear una segunda capa, la cual también va a ser densa y va a tener 2 unidades, y posteriormente también una capa 3 que también va a tener el mismo número de unidades. Y por último la capa N, que en este caso pues va a ser la suma, o en este caso le vamos a pasar los valores de las demás capas para que prácticamente pues obtenga los valores de cada una de estas, ¿vale? Y bueno, pues lo vamos a ejecutar. Una vez que ya tengamos nuestras capas creadas, vean que aquí Keras vamos a utilizar algo llamado secuencial. En este caso secuencia pues sería como que en forma de secuencia 1 por 1, y en este caso pues vamos a poner el número de capas que hemos creado, ¿vale? Ahora vamos a ocupar esta capa N. Vamos a decirle que agregue la funcionalidad de un optimizador Adam, que prácticamente sería para establecer cada uno de estos tensores, ¿vale? En este caso pues ya lo hemos hecho. Bueno, prácticamente después de haber creado el optimizador Adam, que prácticamente es una funcionalidad dentro de Keras y de TensorFlow, una vez compilado el modelo, vamos a utilizar una nueva variable que se llama train, y vamos a decirle que el modelo, en este caso el modelo que hemos establecido, con la siguiente funcionalidad, ¿vale? Y posteriormente vamos a abrir una paréntesis y le vamos a decir o le vamos a indicar los datos secuenciales. Aquí es algo muy importante, hay algo establecido llamado epoch, que prácticamente los epoch son el número de veces que vamos a entrenar o las vueltas para que pueda hacer el entrenamiento. Entre más número de epoch, pues sería como que más veces repetitivas, para decirle 500 veces cuál es el valor o cuántas veces tenga que realizar la misma operación para poder entrenar los datos. Yo puedo poner aquí 100, puedo poner 500, el valor que yo quiera. Eso va a depender de los datos. Yo aquí exageré con el valor 500 y de hecho está súper sobrado, pero ya es cuestión de ir analizando. Y por supuesto, cuando haces ese tipo de modelos, tú tienes que ir creando el modelo o la optimización, o en este caso pues como un performance tuning de lo que es más conveniente para ti, ¿vale? O sea, no es como que hay una fórmula exacta,
para que los datos estén 100% entrenados. Ya tienes que ir haciendo optimizaciones, ¿vale? Puedes cambiar también el valor de Adam a un 0.8, lo recomendable pues es dejarlo en 0.1, ¿vale? Y bueno, pues aquí nuestras redes neuronales con la entrada de datos que le hemos ingresado, en este caso pues con los valores array. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es analizar cómo entrenó esos datos. Como son muy poquitos datos, la verdad es que es algo bastante sencillo, algo bastante fácil de poder procesar. El problema es cuando tenemos muchísimos datos. El CPU tarda más y para eso ya se requiere una arquitectura un poco más avanzada, ¿vale? Como en los casos de los TPUs, que son Tensor Processor Unit, que son un poquito más especializados, pero en este caso estamos utilizando el CPU. Inclusive las tarjetas gráficas son más eficientes para hacer este tipo de operaciones. Ahora, vamos a ocupar una librería llamada MATLAB que prácticamente nos sirve para poder graficar. Y le vamos a decir que en el eje X vamos a llamarlo epoch, y en la etiqueta X vamos a llamar la pérdida, ¿vale? Y bueno, prácticamente vamos a obtener información del historial, ¿vale? De la pérdida. Y bueno, para no hacerlo tan difícil de explicar, prácticamente aquí es donde empieza el entrenamiento, ¿vale? Entonces, una vez que la gráfica está bajando y se empieza a estabilizar la línea recta, se tiene más datos que comparar o procesar. Entonces es decir que mi epoch que yo puse 500 está súper sobradísimo, y eso bueno pues afecta el rendimiento porque estamos exigiéndole que haga 500 veces el entrenamiento. Lo ideal pues sería dejarlo como por en 100, ¿vale? Pero en este caso puse 500 para este ejemplo. Bien, una vez extraída el historial de información sobre el entrenamiento, que ya sabemos que pues prácticamente no tuvo ningún problema para entrenarlos, y es por eso que los datos deben de ser bastante precisos. Me voy a saltar esta parte porque mejoré la parte del código. Vamos a ver los valores de cada una de las de los tensores. En este caso, como nos aparece que algunos valores de los tensores, es decir que el número de precisión o el número de temperatura, creo que así les llaman, para los tensores que se han creado en cada una de las capas. Es decir que estos valores van a corresponder a cada una de estas líneas, una de las capas, ¿vale? Y bueno, esto nos sirve como pues para obtener los valores cuando hacemos una predicción. Bien chicos, pues por último vamos a probar cómo ha funcionado nuestro modelo, y para ello, bueno, pues voy a ingresar 900 grados Celsius y me dice que es aproximadamente 1652. Entonces vamos a ver si en la calculadora es correcto y me dice que son 1652. Vamos a probar con otro dato, no sé, tal vez voy a decirle que 1450 grados Celsius es igual a 2642, ¿vale? Entonces vamos a ponerle nuevamente aquí 1450. Vamos a dar un enter y me dice que son 2642 grados Celsius, lo cual es correcto, y si se dan cuenta no hicimos con ninguna fórmula. Prácticamente pues en esto se basa la predicción en base a los datos que nosotros hemos proporcionado. Para que esto sea mucho más eficiente necesitamos cargar más datos, ¿vale? Entonces si yo por ejemplo pongo aquí, no sé, tal vez 20.000 grados Celsius, me dice que son 36.032. Entonces ahí, como ya no tiene muchos datos sobre ese cálculo, pues ya no va a ser muy preciso. Lo ideal sería entrenar nuestro modelo. Lo ideal sería crear nuestro modelo de acuerdo a los datos que nosotros tengamos. Y aquí me dice que son 36.032. La verdad es que sigue estando muy preciso. Vamos, no sé, a agregarle varios ceros, ¿vale? Vamos a decirle que sean como 2 millones. Vamos a ver si es capaz de resolverlo. Me dice que, bueno, aquí si se dan cuenta ya se está saliendo un poco la entrada de los datos. Sería cuestión de aquí de optimizar el tipo de dato, porque pues aquí se dan cuenta ya me puso otro tipo de resultado con un tipo de dato que no corresponde. Ya sería cuestión de nosotros analizar bien las necesidades que nosotros tengamos en la construcción de nuestro modelo, pero creo que es bastante eficiente si sabemos cómo ingresar los datos y cómo procesarlos. Espero que les haya gustado este video, no olviden suscribirse, y en un próximo video aprenderemos a cómo crear nuestro propio chat GPT. Yo lo había hecho hace años antes, pero la verdad me gustaría volver a
volver a hacer el video. Espero que les haya gustado este video, no olviden suscribirse, dejar sus comentarios y nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.